Bien, vamos a orar y luego entonces leemos capítulo 26 de Primera de Samuel. ¿Listos? Padre, damos gracias, Señor, por traernos esta mañana, y tú sabes, Padre, que no contamos mucho con nuestro intelecto para exponer en esta mañana, sino más bien con la llenura y la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Permite que esta porción de tu palabra sea útil, Señor, para tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Háblanos a través de ella y te pedimos, Señor, esto en el nombre del Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 26. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que le viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue a una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano
mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Hay ocasiones, hermanos, en las cuales nos parece que las pruebas nunca van a terminar. Y si ustedes recuerdan, hace un par de semanas estuvimos predicando sobre el capítulo 24, en el cual un episodio muy similar a este presentamos, cuando dice el capítulo 24 que Saúl y sus hombres, también en un número de 3,000, con todo un ejército, entró en una cueva a descansar, y precisamente dentro de la cueva se encontraba David con sus hombres también. Y en esa ocasión pues fue aconsejado David de que terminara con este dilema que había, con esta persecución que había de parte de Saúl hacia él, aniquilando a Saúl. Y David dijo: de ninguna manera. ¿Por qué? Porque él es el ungido de Jehová. David pensó que en esa ocasión pues seguramente ya Saúl dejaría de perseguirle, porque de hecho a raíz de ese encuentro pues Saúl regresó a su lugar, se llevó su ejército, dejó de perseguir a David cuando ya lo tenía todos ahí atrapados dentro de la cueva, pero no fue así. O sea, duró muy poco tiempo el arrepentimiento, entre comillas, de Saúl. Parecía que se había arrepentido, se lamentó, exaltó la naturaleza del corazón de David. De hecho, hizo un compromiso en el capítulo 24 de no seguir persiguiéndole, pero sin embargo vemos que apenas pasa el capítulo que estuvimos estudiando la semana pasada, digamos un periodo de tiempo breve, cuando vienen los sifitas, y los sifitas van para congraciarse con Saúl y le dicen: David está allá en el desierto de Sif, y consecuentemente para nosotros es muy fácil indicarte por dónde él anda para que tú lo puedas atrapar. ¿Y qué hace Saúl? Saúl inmediatamente pues se rearma a los 3,000 hombres que tiene y hace que los acompañen para ir a perseguir a David, que se encontraba en la cueva de Aquila, en los alrededores de la cueva de Aquila. Bien, el hecho es que parecería para David que sería algo que nunca se iba a acabar, la persecución intensa, la prueba constante que tenía, en la cual su vida estaba en riesgo y ya había sido salvado del Señor en varias ocasiones. Poco tiempo después de arrepentirse, Saúl volvería a hacer exactamente lo mismo. Y en este sentido ya esto era una especie como de pesadilla, una pesadilla que podía terminar en un momento con que solamente David dijera: mátenlo. Porque en 2 ocasiones, esta es la segunda ocasión, pues estaba al alcance de la mano de los siervos de David. Ni siquiera, repito, David tenía que utilizar sus manos, pero era su responsabilidad tomar la decisión de si mataban o no a Saúl y interpretar todo esto como una provisión de Dios. Es posible que cualquiera de nosotros, después de la primera experiencia en la cual dejó vivo a Saúl, habiéndolo puesto Dios en su mano, porque Dios fue que lo puso en su mano, en una segunda ocasión, siendo perseguido, pues cualquiera de nosotros dijéramos: definitivamente fue Dios que lo puso en mi mano para que yo lo matara. Y como no lo maté a la primera ocasión, pues ahora me lo pone a boca de jarro de nuevo, de frente, en una situación de desventaja a fin de que yo pueda terminar con él. Pero realmente Dios no estaba en eso. Y por suerte que David tenía la sensibilidad espiritual para poder discernir qué hacer en el momento apropiado. Y cuando la prueba parecen que nunca terminan, es porque posiblemente Dios tiene todavía mucho que hacer en nosotros a través de la prueba a la cual nos está sometiendo. Nosotros vemos que David habría de permanecer durante 10 años en el exilio. Y no sería hasta que después que Dios determinara, como bien dice David, el momento de la muerte de Saúl, que él vendría a tomar el reino, un reino que ya le había sido no solamente ofrecido, sino dado. O sea, Dios en términos espirituales había arrebatado el reino a Saúl y se lo había entregado a David, y todo esto mediante toda una unción a través del profeta Samuel. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un momento en el cual uno puede llegar a la desesperación cuando dice: pero esto no se va a acabar nunca, y tratar de tomar el atajo o el camino más corto para resolverlo por sus propias fuerzas. Pero David no actuó de esa manera. Lo primero que hizo David fue que él trató de asegurarse de qué era lo que estaba pasando. Y es interesante que dice aquí la Escritura en el versículo 3, ¿verdad? Dice que David entendió que Saúl estaba buscándolo. De alguna manera Dios le permitió que él se enterara
llegara el rumor de que otra vez Saúl estaba detrás de él. Y lo que hizo fue que fue a informarse directamente. David se apercibe y confirma que realmente tiene un peligro que le estaba acechando. Lo primero que hizo David fue asegurarse de que no se trataba de algo que no fuese real, o sea, fue a constatar lo que estaba pasando. Muchas veces nosotros creamos en nuestra propia mente las situaciones o las situaciones de estrés, de tensión, sobre cosas que todavía no han sucedido y sobre peligros que no son reales. En este caso era un peligro real y él lo constata. Luego de esto, pues tomó una actitud proactiva. Los versículos que van del 5 al 7 nos muestran esto, ¿verdad? O sea, específicamente vemos que él toma la iniciativa de ir él, luego que identifica el lugar donde se encuentra Saúl con sus ejércitos, ir él hacia allá. Y para esto lo que hace es que se acerca de sorpresa, invita a dos de sus guerreros más importantes. Abisai era un tío de David y vendría a ser uno de sus guerreros y los jefes de sus guerreros, de los 30 de David. Pero en cualquiera de los casos, el hecho es que los invita, uno de ellos dice que es Abisai, que sí, que está dispuesto, y David mismo baja a ir al campamento donde está Saúl con sus 3,000 hombres, con el propósito precisamente de ver qué es lo que el Señor le mostraba en ese momento y cuál era la manera como él podía ser proactivo, no dejar que el problema llegara a donde él, sino él ir a afrontar el problema. En otras palabras, lo que hizo David fue hacer lo que estaba a su alcance en ese momento. En vez de lanzarse con los 600 hombres arriba de Saúl con sus 3,000, pues lo que hizo fue que fue él con otro más, entró en el campamento y se le acercó a Saúl cuando estaba él rendido, cuando estaba durmiendo. La otra cosa que vemos nosotros, los versículos que van del 6 al 12, que hizo David fue permanecer firme con los principios y los criterios que ya eran parte de él mismo, que él los había adoptado completamente. David habrá de confiar en la providencia divina, Dios no habría de fallarle. Y es interesante que así suele suceder cuando nosotros tenemos o fijamos una posición delante de un acto, un evento, una situación, una circunstancia, pues es más fácil que nosotros repitamos la postura así somos ambivalentes en una primera ocasión. En este caso, David, cuando le vuelven y le dicen, Dios es que ha entregado, versículo 8, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos, la respuesta de David, en este caso ya a Abisai, es no le mates, porque él tiene un criterio hecho completamente de que el ungido de Jehová, aquel que Dios había escogido para ponerlo como rey, solamente Dios debía quitarlo de la posición en que estaba. Por lo tanto, dice, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Tenía un criterio. Él tenía, sin lugar a duda, un principio que había adoptado y él se mantenía de pie en base a ese criterio, ese principio que había adoptado. Yo creo que es muy importante esto, enfatizarlo. O sea, nosotros tendemos muchas veces a ser ambivalentes porque no tenemos convicciones. O sea, porque muchas veces no estamos seguros de qué creemos y sobre qué debemos ponernos en pie y permanecer. Y en este sentido yo exhorto, hermano, a que traten siempre de llegar al final de los asuntos, o sea, de ser proactivos, de acercarse a la problemática, de cuestionar la posición que eventualmente ustedes como cristianos tienen que tomar. Y entonces, cuando llegue el momento, van necesariamente a reaccionar de acuerdo a lo que está en su mente, en su corazón, y es parte de su formación y sobre todo de sus convicciones. Porque muchas veces los creyentes caemos en graves errores porque no tenemos convicciones firmes en cuanto a cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser nuestra decisión, cuál debe ser nuestro actuar, nuestro accionar en un momento dado. David se mantuvo firme a los principios que él había adoptado. Estos principios, estos criterios deben estar moldeados, condicionados por la palabra de Dios. Principios bíblicos que nosotros aplicamos a nuestras vidas y que están en nuestra mente porque estamos alimentándola constantemente de la palabra de Dios, a fin de que cuando vienen las circunstancias nosotros reaccionamos no de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a los principios que están en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. En este caso nosotros vemos que David no solamente hizo eso, sino que luego que decidió sencillamente no tocar al ungido de Jehová, habiendo constatado que Dios había hecho una obra cuando ninguno
de los 3001 que estaban durmiendo ahí, ni siquiera parpadeó, nadie se enteró. David se puso al lado de él. Fíjense cuál es la situación, cómo protegían. Normalmente los campamentos se hacían alrededor de un centro. En el centro estaba el rey y todos iban alrededor de él. O sea que David tuvo que pasarle por arriba a esta cantidad enorme de personas para poder llegar hasta donde estaba Saúl. Saúl tenía su lanza al lado de él, clavada en el suelo, un cántaro de agua que posiblemente tenía alguna connotación particular para ser identificado como que era el cántaro de Saúl. Porque luego vamos a ver que él exhibe esto. Dice, miren la lanza del rey, una lanza en particular, con una emblemática completamente de su posición de rey, con el cántaro también. Y llega hasta allá, y es cuando Abisai le dice, ahora mismito yo lo clavo ahí, lo dejo clavadito con su misma lanza. Y David le dice, Dios te libre, no te atrevas, Él es el ungido de Jehová. Estaban rendidos absolutamente. Dice, interesante esto, en el versículo 12 al final, dice que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. ¿Y por qué dice? ¿Por qué? Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. David primeramente confirma su lealtad y su firmeza de carácter. Era leal al rey, iba a permanecer leal al rey, y su carácter pues era suficientemente firme como para frenar a Abisai, y antes había frenado a los que estaban con él en la cueva de manera que no le hicieran daño a Saúl. Pero es interesante como todo esto está bajo el control soberano de Dios. O sea que Dios es quien impulsa a David a bajar con Abisai, que pone una vez más a Saúl en las manos, la vida de Saúl en las manos de David, que frena absolutamente el consejo de Abisai a fin de que David no autorice el aniquilamiento de Saúl, y quien hace que nadie se entere de lo que está pasando porque todos están rendidos profundamente. No estamos hablando de un grupito, estamos hablando de 3001 personas, y las 3001 personas, todos ellos no pudieron percatarse de cómo estaba David con Abisai alrededor de ellos. Dios estaba manifestando su control. En su providencia Él estaba anestesiando y neutralizando completamente a los adversarios de David. Óyeme, qué bendición. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, ¿qué hizo más David? Estamos viendo el pasaje, reflexionando sobre él. David confrontó con la verdad, pero de una manera muy prudente, a todo el ejército que estaba con Saúl, incluyendo al propio Saúl, y de una manera muy particular al general Abner. El general Abner habría de ser una persona muy importante y que le daría mucha agua de beber a David cuando él finalmente tomara el trono. Abner inclusive va a ser quien respalde una sublevación en contra de David posteriormente. Pero no vamos a adelantarnos mucho con anunciarle. Pero evidentemente era una persona que realmente tenía una autoridad tremenda. Por eso le dice David, ¿quién como tú es en Israel? En el versículo 13 dice que David se fue al lado opuesto, se subió en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Versículo 14, y dio voces David al pueblo y Abner, hijo de Ner, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Y Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? ¿Y qué le dijo David? Versículo 15, dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? O sea, usted no es un macho de hombre, lo que le está diciendo. ¿Quién como tú hay en Israel? ¿Por qué pues no has guardado a tu rey? En otras palabras, confronta a aquel que tenía a su cargo la guarda de la integridad del rey. Y no solamente a él, sino que lo hace para todo el grupo que estaba ahí, porque estaba voceándole a Saúl, a Abner y a todo el ejército que les acompañaba. Bien, en el versículo 15 dice, ¿por qué no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu rey. Esto que has hecho no está bien. ¿Y qué le dice en el versículo 16? Luego dice, vive Jehová que sois dignos de muerte. Se lo dice a todos. Porque no habéis guardado vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. David confronta y acusa al ejército completo de Saúl, y lo hace desde una distancia prudente. Le dice, pase uno para acá que le voy a entregar la lanza con el cántaro, ¿verdad? Pero manteniéndose a distancia de ellos.
A veces, vuelvo y repito, las cosas parecen que nunca van a terminar. Y el impulso natural hubiera sido, ya que está a mi alcance, concluir con este capítulo, pues vamos a asesinar a Saúl durmiendo. Pero esa no era la voluntad de Dios. Y gracias al Señor que David era un hombre guiado, un hombre que estaba con el corazón puesto en la mano del Señor y guiado por el Señor. Por eso nosotros vemos que lo que hace es que él presenta la verdad y lo hace con suficiente humildad frente al reclamo de Saúl, que le dice, pero no eres tú mi hijo, esa no es la voz tuya, mi hijo David. Ya Saúl estaba acostumbrado a la voz de David. Recuérdense que David era quien le cantaba para que el espíritu maligno saliera de él y lo dejara tranquilo cuando era poseso o poseído por el espíritu maligno. Él había tenido a David en su palacio. David era su yerno, se había casado con una hija de él, con Mical, que le había entregado. David era parte de la familia real inclusive. Por esto tenía miedo Saúl también, de que pudiera, pues, sencillamente relevarle en el puesto de rey. Pero sea como sea, a pesar de que Saúl había tomado la previsión y había dado a Mical a otro hombre para que no fuera más ya la esposa de David, sin embargo había un riesgo real de parte de Saúl a que David le suplantara, y sobre todo que Saúl sabía que Dios lo había desechado completamente a él. Entonces lo que hace David es que confronta a Saúl con su maldad, y lo hace de una manera muy humilde. Por ejemplo, en el versículo 18 le dice, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Esto es un reclamo similar al que le hizo hace 2 capítulos atrás, en el capítulo 24, en la cueva de Engadi. Y en aquella ocasión la reacción de Saúl dice, no, mi hijo, prácticamente se excusó, se lamentó y prometió que no le haría ningún mal, más mal a David. Y ya poco tiempo después estaba de nuevo persiguiéndole. David le dice, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Trata de llevarlo a la reflexión, y la reacción de Saúl tal vez es donde voy a poner más énfasis en esta mañana. ¿Cuál es la reacción de Saúl? Versículo 21. ¿Están conmigo? Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¡Cónchole! Parecería que ya sí, al fin, gracias Señor, el hombre ya sí se arrepintió de verdad. ¿Se arrepintió de verdad? ¿Saben algo? Sería una vez más un falso arrepentimiento. ¿Pero hasta qué punto un falso arrepentimiento? ¿Estaba fingiendo Saúl? ¿Estuvo fingiendo en la cueva de Engadi? No parece que sea así. ¿Y en qué lo vemos? En el hecho de que él repliega sus tropas y se regresa de nuevo a Gabaón, o a Gabá, ¿no? donde estaba su palacio. O sea, él vuelve para atrás. Si hubiera estado fingiendo, pues inmediatamente diría a sus ejércitos, arremetan contra ellos. Él sintió un genuino arrepentimiento en el momento, un genuino arrepentimiento en el momento. David deja los resultados en manos del Señor, se encomienda a la gracia del Señor. Y fíjense que un poquito más adelante, en el versículo 23, dice, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender la mano contra el ungido de Jehová. Y dice el versículo 24, he aquí como mi vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Versículo 24 dice, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y la reacción de Saúl es no solo reconocerlo, sino que también loa o alaba la actitud de David, cuando le dice en el versículo 26, hijo mío David, sin duda emprenderás tú grandes cosas grandes y prevalecerás. ¿Y qué hizo David? David simplemente recogió sus cosas, se fue por su lugar, y Saúl regresó también a su casa. Consecuentemente, David encomendó los resultados en manos de Dios, deja la justicia en manos de Dios, y a partir de ese momento no volvería jamás a volver a ver a Saúl. Las pruebas de David no habrían de terminar, pero sin embargo el capítulo Dios lo estaba cerrando en este momento, porque a partir de este momento Saúl no volvería a perseguir
a David. Muchas veces hemos visto falsos arrepentimientos, falsas profesiones de fe. He pecado, ningún mal te haré más. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. El arrepentimiento genuino es un prerequisito para una conversión genuina, pero no necesariamente la determina. Son muchas las ocasiones en las cuales, por diferentes motivos, una persona llega a arrepentirse, inclusive arrepentirse delante de Dios y arrepentirse de su pecado delante de Dios. Y la Biblia dice, arrepentíos y convertíos, Hechos capítulo 3, versículo 19, para que sean borrados vuestros pecados. Pero una cosa no necesariamente va ligada con la otra. Suele producirse normalmente, muy frecuentemente, un lamento o un remordimiento que se confunde con el arrepentimiento. Ustedes recuerdan el ejemplo de Judas, ¿no? Judas llegó un momento en que tenía un remordimiento en el cual dice que arrepentido fue, devolvió las 30 monedas de plata y fue y se ahorcó en su desesperación. Se suicidó. La Biblia le llama a Judas hijo de perdición, o sea, se perdió para siempre. El mismo Señor Jesucristo dijo, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, mejor hubiera sido ese hombre no haber nacido. Judas se perdió para siempre. La Biblia lo confirma en diferentes ocasiones. Pero aparentemente tuvo un momento de contrición o de remordimiento, por no decirle arrepentimiento. Y son muchas las ocasiones en que el temor a las consecuencias o las diferentes circunstancias de peligro, los miedos que aparecen, los fracasos o los golpes que te da la vida, pues hacen que tú evidencie a través de las ansiedades, a través de las frustraciones, una actitud que parece ser un arrepentimiento. Pero muchas veces no es otra cosa que un gran lamento o el resultado de un tremendo susto. Cuando hay un arrepentimiento, y yo quiero enfatizar esto muy bien, hay un proceso que tiene 3 componentes fundamentales, una racional, una emocional y otra cognitiva. En primer lugar, una persona necesita para tener un arrepentimiento según Dios, el arrepentimiento que es según Dios, aquel arrepentimiento de que dice la Biblia de que no tenemos que arrepentirnos, un arrepentimiento que nunca nos arrepentimos de habernos arrepentido, es un arrepentimiento que viene de Dios, como fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y comienza siempre con un acto de iluminación, o sea, Dios permite que nosotros podamos vernos como realmente somos. Y Dios ilumina nuestras mentes para que nosotros tomemos conciencia, y es el segundo acto, un acto de toma de conciencia de cuál es nuestra responsabilidad y cómo somos nosotros delante de Dios. Es necesario para que haya un arrepentimiento que redunda en una conversión y a su vez en una salvación, en un perdón y una salvación, pues es necesario que haya una iluminación. Eso viene de Dios. No se trata simplemente de lo que le pasaba a Saúl, que en un momento dado él no le queda otro remedio frente al impacto que le produce pensar en que estuvo al borde de la muerte que decir: es pecado. Es pecado, lo lamento, hijo mío David. Yo no te voy a perseguir más. Había tenido ya falsos arrepentimientos en muchas ocasiones. Sin embargo, la Escritura no nos muestra nada bueno de Saúl. Su arrepentimiento no lo llevaría a una conversión, al punto tal de que después de esto va a caer inclusive en necromancia, y va a invocar a muertos, y va a caer en pecados todavía muchos peores. En ninguna manera estableció un vínculo con Dios. Para que haya un verdadero arrepentimiento tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo, a fin de que nosotros, tomando conciencia de nuestro pecado, tengamos una contrición, que es el tercer elemento y es importante. Todavía tú eres capaz de verte como tú realmente eras, reconocer tu falta, ¿verdad? Si no tienes dolor por ella, no estás sintonizando tu corazón con el corazón de Dios. A Dios le duele el pecado, es una ofensa en contra de Él, es una agresión en contra de Dios. Y muchas veces vemos personas que en una situación de desesperación, una situación de ansiedad, pues dicen: yo lo siento, yo me arrepiento, pero realmente tienes contrición. O sea, te duele al punto tal de que estás dispuesto a ir al próximo paso, que es corregir aquello que tú has hecho mal, aquel andar tuyo, aquel proceder tuyo. Porque no se trata de pedir perdón.
No se trata simplemente de pedir perdón, se trata ciertamente de estar dispuesto a enmendar y a corregir, y con esto caímos en el quinto paso que tiene que ver con la restitución. Recuérdense de Zaqueo. Zaqueo tiene convicción de pecado, y al tener convicción de pecado tiene contrición, entonces él trata finalmente, luego de corregir su vida, enmendar sus pasos, de restituir a todo aquel que haya dañado a través de su pecado. Hermanos, estas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a personas que vienen a la iglesia o en una circunstancia muy particular, pues manifiestan. Yo he estado tantas veces con personas en situación de crisis de salud, que cuando están con temor a la muerte, están muy dispuestos a arrepentirse de todos sus pecados. Muy dispuestos a invocar a Jesucristo para que le perdone sus pecados, a pedir perdón. Si Dios le permite superar la crisis, ya es otra cosa lo que sucede. Pero nunca fueron iluminados, nunca tuvieron una conciencia de pecado, nunca tuvieron contrición o dolor por el pecado, pensando en el dolor que le estaban causando a Dios. No corrigieron sus vidas y mucho menos se preocuparon por restaurar o restituir aquello que habían dañado como consecuencia de su proceder. Y este es el mismo caso de Saúl. Cuando hay un arrepentimiento que es para salvación, ciertamente para salvación, viene como una consecuencia de la convicción de pecado que obra el Espíritu Santo. Y entonces es todo un proceso en el cual Dios utiliza la palabra de Dios para que nosotros nos veamos como en un espejo y veamos quiénes realmente somos delante de Dios. Normalmente tendemos a maquillarnos, a compararnos con otros, a decir no soy tan feo como aquel ni tan bonito como aquel, pero estoy aceptable, y si no, pues me maquillo. Pero cuando Dios permite que nosotros nos veamos a la luz de su palabra, entonces nos damos cuenta de que sencillamente somos un desastre en términos espirituales. Es la palabra de Dios la que permite que nosotros podamos discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros propios corazones. En eso consiste la viveza y la eficacia de la palabra de Dios, que es penetrante y que es capaz de hacernos pensar y de hacernos ver lo que nosotros no vemos en nosotros mismos, de nosotros mismos, pero que Dios sí lo tiene delante de sus ojos. Y lo primero que Dios utiliza en ese proceso de iluminación es la palabra de Dios como un espejo. Somos iluminados a través de la palabra de Dios y consecuentemente hay una conciencia que nos acusa delante del Señor. Obra del Espíritu Santo, sin lugar a duda. Él es quien da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien nos convence absolutamente de que estamos no solamente en falta, sino que también vamos a ser juzgados por Dios. Consecuentemente la conciencia acusa. Pero algo más sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Ustedes saben qué es? Que el corazón se acongoja. El corazón se acongoja. Y mentalmente tendemos a rectificar para finalmente tomar una actitud volitiva, o sea, movida por nuestra voluntad, en la cual decidimos que no vamos a seguir en ese camino de pecado para tener un nuevo camino, una nueva vida, rechazando y con esto confirmando que pensamos igual que Dios, que tenemos la mente de Cristo, que nos arrepentimos completamente de nuestros pecados porque tenemos el mismo criterio que tiene Dios respecto a lo que nosotros pecamos. Hermanos, esto no sucedió en Saúl. Por eso el arrepentimiento de Saúl fue como muchos que vemos muy frecuentemente. En situación de crisis, en una situación de un impacto emocional, pues sí, ahí cualquiera se desgarra las vestiduras y pide perdón. Y eso fue lo que le pasó. Pero le faltó a ese arrepentimiento permanencia. Y esto sucede a través de una absoluta, completa, total, definitiva, única y permanente conversión. La exhortación de los apóstoles, la exhortación de Pedro a esa multitud que se reunió allá en Jerusalén, fue arrepentíos y convertíos. O sea, no se arrepientan solamente, sino arrepiéntanse, dice, pero conviértanse. Que entonces sí van a ser borrados vuestros pecados. Entonces sí va a haber perdón de Dios y va a haber salvación. Y cuando hablamos de conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que estamos hablando de un cambio de dirección en nuestras vidas. O sea, comenzar a caminar en dirección hacia Dios. Porque viviendo en el pecado, practicando el pecado, andando conforme a la corriente de este mundo, estamos en una dirección adversa, contraria a Dios. Si tú te arrepentiste de tus pecados, pero no te convertiste a nuestro Señor Jesucristo, no te valió absolutamente de nada, porque tu arrepentimiento va a ser temporal. Va a tener un efecto temporal. Tarde o temprano llegarás mucho más profundo a enlodarte en el barro del pecado. Cuando hay un
cambio de dirección. La persona abandona lo que estaba, abandona lo que tenía, abandona lo que hacía y comienza entonces a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ezequiel 14, versículo 6 dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad el rostro de todas vuestras abominaciones. En otras palabras, ya no puede ser más por ahí. Ya tú tienes que coger y decir no a esa vida de pecado y entonces comenzar a caminar en dirección al Señor. Una verdadera conversión implica un cambio de dirección en tu vida. Si tu vida no ha cambiado como consecuencia de esa conversión, pues sencillamente, aunque hayas desgarrado tu vestidura muchas veces, pasado adelante y levantado tu mano en alto y gritado a Dios pidiendo perdón y misericordia, no hay permanencia, no hay continuidad, consecuentemente no hay una resolución al problema de pecado en tu vida. Otra cosa que tiene que ver con la conversión es el cambio en la naturaleza. O sea, Dios cambia la mente y el corazón cuando produce una nueva vida en términos espirituales en una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Si tú sigues pensando con la misma mente y el mismo corazón, si tu corazón sigue siendo un corazón endurecido, un corazón de piedra, si tu corazón no ha sido recreado por Dios, si tu mente sigue siendo la misma mente pecaminosa carnal, pues seguramente tú no te has convertido. Ezequiel 18, versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Un cambio de naturaleza, un cambio de corazón, un espíritu nuevo, un corazón y un espíritu nuevo. Es otra persona. Si alguno está en Cristo, ciertamente es una nueva persona, una nueva criatura. Por eso es tan necesario que haya un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Aquel hombre muerto en sus delitos y pecados viene a tener vida con Cristo, porque por gracias llegamos a ser salvos por Él. Cuando hay una verdadera conversión, hay un cambio posicional también. Hemos dicho que hay no solamente un arrepentimiento, sino también hay un cambio en nuestras vidas, un cambio de dirección. Comenzamos a caminar a la par de Dios, en dirección hacia Dios, conforme a los patrones y los dictámenes de Dios. Cambia nuestra naturaleza también. No seguimos pensando igual y no seguimos sintiendo igual. Cambia nuestra posición. En vez de ser adversarios y enemigos de Dios, ahora somos aliados a Dios, más que aliados a Dios. Nosotros estamos contestes con su palabra, con sus mandamientos, con su voluntad. O sea, nosotros no tenemos absolutamente una situación de enemistad, sino por el contrario, dice la Biblia que somos salvos de la ira venidera. Ya no nos ve Dios como enemigos, sino que a través de Cristo Él nos ve como hijos, como hijos. Nos recibe como hijos. A los que recibimos a Cristo nos da el derecho de ser hechos sus hijos. Hay un cambio también en la conversión, en la actitud de esa persona que se convierte. Analiza todas estas cosas que estoy diciendo, porque tal vez te pasa a ti como a Saúl. Tal vez te pasa a ti como a Saúl. Y no ha habido realmente salvación para tu alma. A pesar de que muchas veces hayas invocado a Dios y hayas hecho profesión de fe y te hayas arrepentido, tal vez te pasa como Saúl, que eres capaz de decir, he pecado, he hecho mal. Pero sin embargo, todavía tu vida sigue siendo la misma. El cambio de actitud es un cambio de actitud respecto a Dios, respecto a la palabra de Dios, respecto a sus mandamientos, respecto a su gente. Una persona que viene a ser parte de la familia de Dios ama a los que son de Dios. Una persona que viene a ser hijo de Dios ama a su padre y consecuentemente él desea las cosas de su padre. Una persona que cambia absolutamente de actitud como consecuencia anhela el consejo de Dios, la palabra de Dios. Su vida se transforma completamente. Hay un cambio de posición, pero hay un cambio también de actitud. ¿Y saben qué? También hay un cambio de mente. Es interesante lo que dice Joel capítulo 2, versículo 12. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente,
tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Hay un cambio de actitud en nosotros y hay un cambio de mente. Un cambio de mente que trae como consecuencia el hecho de que nuestras prioridades son otras. Nuestros ideales son otros, nuestros deseos son otros, nuestros propósitos son otros y nuestras acciones son otras. No seguimos accionando en forma similar a como vivíamos antes. ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo viene a nuestra mente, viene a nuestro corazón, viene a nuestra vida, toma control de Él, se enseñorea de nosotros y nosotros venimos a ser siervos de Él. ¿Y qué hace el siervo? Lo que quiere su Señor. Lo que quiere su Señor. Hermanos, esto es muy importante. Muchas veces sucede que las personas se engañan y le pasa lo que le pasaba a Saúl, que pensaba que con sencillamente decir, lo siento, he pecado, tú eres más noble que yo, tú eres más justo que yo, tú me has hecho bien y yo te he hecho mal, tú has tenido misericordia de mí. Servía de muy poco, servía de muy poco. Es necesario para que haya una conversión que se manifieste la gracia del Señor, la cual opera solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor escogió a Pablo para que fuera a predicar a los gentiles, le dice, te envío a los gentiles para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Saúl había experimentado un arrepentimiento sin conversión. Sin conversión. Seguía siendo el mismo hombre carnal, pecaminoso, aquel que habría de perderse como consecuencia de su naturaleza y su corazón no arrepentido. Pero se arrepintió, pastor. Ese arrepentimiento no era para con Dios. No era válido delante de Dios. Era simplemente un reconocimiento momentáneo, circunstancial, en base a una situación, a una necesidad momentánea. Pero ¿saben algo? Saúl es el ejemplo, yo diría, típico de ese falso arrepentimiento. Tuvo todo el favor de Dios. Dios lo escoge sin merecerlo, de una familia que no era relevante y de una tribu que tampoco era relevante, y lo pone para responder a la demanda de un rey que tenía la nación de Israel. No tenía ningún tipo de mérito, él al contrario, una persona completamente descalificada, pero a pesar de eso fue ungido por Samuel, el gran profeta Samuel, uno de los principales profetas de Dios, excelso de Dios desde su niñez, el cual serviría de guía, de mentor de Saúl. O sea que tenía todo a su favor. No solamente eso, sino que Dios en más de una ocasión manifestó su gracia sobre él, llenándolo de su Santo Espíritu. En más de una ocasión llegó a profetizar en el nombre de Dios, porque Dios lo poseía, pero así como lo poseía Dios, después venía un espíritu demoníaco y tomaba posesión de él. Él había profesado creer en Jehová, pero sin embargo había desobedecido completamente cuando Dios le dijo que fuera y aniquilara a los amalecitas. Simplemente él decidió soberanamente perdonarles y Dios le reclamaría sobre esto en el capítulo 15. Lloró arrepentido completamente cuando David le perdonó la vida en aquella cueva de Engadi, lo vimos nosotros en el capítulo 24. Y en situaciones similares o ahora en el capítulo 26 nosotros vemos que nuevamente frente a esa circunstancia él dice, yo he pecado, yo he hecho neciamente, yo he hecho lo malo. Pero confesar públicamente su pecado delante de sus 3,000 hombres no le serviría absolutamente de nada. Yo creo que la gran moraleja del pasaje está ahí. Otra vez, pero otra vez no para David, sino otra vez para Saúl. Dios le concede la oportunidad de cambiar realmente su corazón, cambiar su vida, de tener un arrepentimiento genuino, de volverse hacia Dios, de enmendar sus caminos. Y no lo aprovechó. No lo aprovechó, todo lo contrario. Cuando volvamos a ver un poquito más adelante que se menciona el nombre de Saúl, es haciendo ¿qué cosa? Yendo donde la adivina para invocar a los muertos, practicando el espiritismo. Terrible.
O sea que fue de mal en peor. No se engañen si ese es su caso. Imagínense ustedes en tantos años cuántas personas hemos visto profesar el nombre de Jesucristo, decir que se arrepienten, hacer falta profesiones de fe. Pero no se sucede en ellos ninguna de estas cosas. Ni hay un cambio de dirección en su vida, ni hay un cambio de su naturaleza, ni posicionalmente jamás han sido salvos. No hay un cambio de actitud, no tienen una mente nueva, renovada completamente, y no se manifiesta en ellos el poder del Espíritu Santo, derramando su gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo para ser salvos. Consecuentemente, son las mismas criaturas. Y todo se queda en un momento de emoción, en un momento de clamor, en un momento de susto o de miedo. Que no suceda eso con ninguno de ustedes. Que no suceda esto de experimentar un falso arrepentimiento, una falsa conversión. Vamos a orar. Oh Señor nuestro, ciertamente nos complace cuando percibimos que alguna persona clama a ti, Señor, y pide perdón y reconoce su falta. Pero nos complace, Señor, porque presumimos, Padre, que viene acompañado de una obra de misericordia y de gracia que tú concedas, Señor. Pero otras tantas veces hemos visto, Señor, que no es así. Y luego, Padre, pues vemos que fue una falsa profesión de fe o un falso arrepentimiento. No hubo una verdadera conversión. Oh, Padre, si a nosotros en cierta manera nos decepcionan, imaginamos cómo te decepcionará a ti, Señor. A pesar de todos tus favores sobre Saúl, de toda tu gracia, de toda tu influencia, Señor, su corazón se mantuvo endurecido, Señor. Oh, te rogamos, Padre, que si hay algún corazón endurecido, al cual muchas veces tú has alado las orejas, Señor, y le has hecho ver su falta, su pecado, que en esta mañana, Señor, venga acompañada esa iluminación, Señor, con una doble porción de tu gracia, de tu Santo Espíritu, de tu misericordia, de fe, Señor, a fin de que invoque sinceramente el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su sangre derramada, en su sacrificio de cruz. Y esta mañana, Señor, ciertamente se opere una recreación, una nueva vida, Señor, nazca, una vida espiritual, que se exponga a la luz, Señor, la herencia celestial que tú le has concedido, Señor. Padre, salva, Señor. Salva por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor. Aquellos que de una manera particular han hecho falsas profesiones de fe en algún momento en sus vidas, Señor. Para que les des una nueva oportunidad, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra. Gracias por las enseñanzas de tu palabra. Nunca podemos, Señor, llegar a apreciarlas, Señor, en todo lo que valen. Y gracias, Padre, porque tú nos das a cada quien según lo que necesitamos, Señor. Te rogamos que lo hagas así en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.